Ok. El hecho de estudiar muy bien las estructuras de lo que se va a dibujar, como repetía o como les decía, es interpretar de la mejor manera posible bajo la fluidez de tomar nuestro pincel, ¿no? E ilustrar. Es como les decía, algunos al momento de hacer la retícula de las burbujas lo interpretaban de esta manera, muy redondas, y no son huevos, simplemente son figuras, ¿no? Que están semejantes a un óvalo, pero que tienen partes no tan uniformes, ¿sí? Como por respecto a estas, ¿no? O sea, tú vas a hacer algo como una burbuja que se va a distorsionar. Lo mismo pasa en esto. Es un segmento de dibujo de figura de una burbuja distorsionada por completo. Entonces a ustedes al entender esto al momento de hacer la ilustración lo pueden interpretar mejor, ¿sí? Si yo apago esta imagen ya queda la misma silueta de lo que yo realicé en clase. Para algunos, para los que lo vieron del grupo 4, como yo lo ilustré, pues entenderán. No es el hecho de ir ilustrando y hacer trazos netamente uniformes, sino trazos en donde la postura de la línea va cambiando, ¿sí? Eso hace bastante rico y dinámica la ilustración. Pero si ustedes hacen trazos paralelos uno del otro, sin ninguna forma o carácter, definitivamente no se va a lograr lo deseado. Y lo que se quiere entender para poder interpretar bien o de mejor manera lo que nosotros vemos es realizarlo de la manera adecuada, ¿sí? Incluso a marcador. Eh, ok, ya estoy en la capa. Voy a hacer una simulación de marcador acá con una escala de gris. Esto va para el grupo 3 que no lo pude interpretar como yo deseaba a computadora por lo que no se pudo, ¿no? De hacerlo. Buenas noches, sí, ok. De poderlo hacer en la computadora, ¿no? Este, cuando ustedes tengan sus marcadores y dependiendo de la calidad del marcador, ¿no? Hay marcadores que sí les van a rayar, que van a quedar como estos halos de color, ¿sí? Y van a haber marcadores que sí se van a diluir muy bien, que van a ser como acuarelables. Hubo unos alumnos que, perdón, unos alumnos que compraron marcadores a base de agua. Esos marcadores, no voy a decir que no son malos, son buenos, pero para papel opalina lo que va a pasar es que se va a humedecer tanto y se va a bombar. Lo que pasa cuando ustedes pitan con un papel poco grueso, con acuarela y empieza como a distorsionarse, ¿no? A bombarse, a inflarse. Entonces eso es lo que pasa con los marcadores con base de agua. Entonces tendrían que comprar la mayoría de marcadores con base alcohol o algún otro aditivo. Porque con alcohol es como la acetona para las mujeres aquí que se pintan las uñas, ¿no? Y usan la acetona. Si se dan cuenta, si dejan destapar la acetona, se empieza a evaporar. Lo mismo pasa con el alcohol. Los marcadores a base de alcohol se secan fácilmente. Lo bueno del alcohol es que hace que el tinte se diluya mejor, por eso es que tienen ese aspecto acuarelable. Y al momento de pintar queda bastante uniforme, como les expliqué. Eh, ok, perdón. Cuando ustedes empiezan a pintar, y vuelvo a repetir, ¿no? En escala de grises siempre empiezan con el primer tono y después del primer tono siguen con el segundo o pueden utilizar el mismo marcador, ¿sí? Por ejemplo, si el tono de este marcador es el del 10% y quiero hacerle sombra, vuelvo a utilizar el marcador de 10%, ¿sí? Eso me ayudaría mucho. O está la opción de, si este marcador es del 10%, voy a usar el que le sigue, que es el del 20%, para también hacer la sombra, que en este caso es lo que se hizo acá. Puede ser de las dos maneras. Yo lo que recomiendo muchas veces es hacerla siempre con el mismo marcador para no complicarse la existencia, pero si en dado caso no tiene la misma función, porque repito,
depende de la calidad de los marcadores que ustedes vayan a utilizar. A veces funciona, a veces no. Por eso es muy bueno experimentar, y recomiendo, y vi que muchos compañeros lo hicieron y eso está muy bien, es que aparte de tener su formato, tengan otro formato extra. Ese formato extra les permitirá hacer una paleta, ¿sí?, de los marcadores que ustedes ya tienen, o incluso hacer experimento previo de pintar acá. Así no cometen errores, o por lo menos ven si les va a funcionar la fusión de dos colores o no para aplicarlo al formato, ¿sí? Hay que entender muy bien eso al momento de trabajar, y saben que es muy importante trabajar en ese orden, por lo menos tener criterio de cómo cómo va a funcionar el proceso para no cometer errores y no cagarla en el trabajo, ¿sí? Y así como, la madre, ya regué este formato, voy a tener que empezar desde cero. Imagínate que ya hayas terminado todas las muestras y ya el último, no sé, pasó algo y es como, no voy a volver a repetir otra vez este formato, ¿ok? Entonces, para evitar eso es bueno mantener ese orden, ¿sí? Tengan un papel viejo a la par y hagan ahí las muestras con marcador, sus experimentos, sus fusiones de color, y antes de empezar a pintarlo ya en el formato que va a ser entrega para la tarea, ¿no? O para un trabajo, ya sea más adelante. Como les digo, este trabajo, bueno, más bien esta tarea sí va a valer 5 puntos y la voy a evaluar, no como las anteriores que pues yo les mencioné que por ser prueba todos iban a tener sus 2.5 puntos para quienes lo entregaron, ¿no? Entonces eso sí no iba a tener ningún o problema alguno. Ahí sí que todos ya tienen, los que entregaron, 5 puntos. Ok, al haber entendido esto con respecto a la textura de agua, que ya pues se sobreplaticó, no sé si hay alguna duda o un comentario que quieran hacer antes de seguir con la siguiente textura a realizar. Nolik. Ok, perfecto. Entonces voy a seguir con la siguiente textura, que es que creo que ahí sí quedamos todos, ¿no? La que es con efecto de espejo. Medio pude explicar al final esta parte, ¿no? De cómo hacerlo, pero es mejor interpretarlo aquí con ustedes de una vez. Voy a poner nombre a esto antes de no confundirme. Voy a poner agua. ¿Dónde está la línea de esto? Entonces no es cristal, es esta. Ok. Bueno, como ya tengo mi otro cuadro, ¿no? Y quiero empezar a pintar esta textura, la interpretación puede ser de muchas maneras. Me imagino que algunos ya han de tener idea de cómo pintarlo a marcador. Tengan en cuenta de que su formato como primario, ¿no? Yo no le diré color porque el blanco y el negro no son colores, para mí son, eh, tienen su nombre, son cromáticos, acromáticos, o sea, son la ausencia de luz y la presencia de luz. En este caso, como tal, pues ya hay presencia de luz. Y lo que vemos en esta textura, pues es ya la presencia de luz en los reflejos a través de lo que es la textura, bueno, en este caso, reflejos de cristal. Si yo ya tengo mi marcador establecido con una tonalidad de gris, siempre voy a empezar con el primario. Siempre, siempre con el de 10%.
Perdón, 18 puse acá. El de 10%, ¿no? Si tienen una regla o una escuadra, bueno, si quieren hacerlo de manera vertical, lo pueden hacer vertical. Si lo quieren hacer en diagonal, lo pueden hacer en diagonal. Al final siempre ambas van a tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una regla y pueden pasarse a través de su regla, ¿no? En este caso una escuadra o una regla, pueden ir haciendo los primeros trazos, ¿sí? No es nada del otro mundo ni nada sumamente difícil. Incluso al momento de pintar, lo que recomiendo es ir lo más rápido posible. Que yo vi también con otros alumnos que tenían el problema de que iban pintando despacio y a veces la tinta se va secando muy rápido. Lo ideal sería que para cubrir toda una zona y que el color quede uniforme sin necesidad de estas gradas, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo yo es que al momento de pintar lo que hago es una pausa, levantar el plumón y volver otra vez a pintar, levanto plumón y eso es lo que no deberían de hacer y eso es lo que más deberían de evitar, ¿sí? Entonces lo recomendable sería pintar a una sola presión con su mano y así evitar que pase eso. Obviamente ahorita estoy pintando encima de esto, se va a ver ese halo, ¿no? Pero si lo voy a hacer fuera de y pintar de manera uniforme, no va a suceder eso. Ok, ya al tener los reflejos podría iniciar con los otros, ¿sí? Que son los reflejos más pronunciados. Siempre podría ser con el mismo tono de marcador o otro tono de marcador, siempre dentro de la escala de grises. O puedo llevar otro tono de marcador y lo hago de igual forma. Esto sí lo pueden hacer con ayuda de una regla, ¿no? Y ahí ya tienen su efecto lustroso, satinado o reflejo de cristal. Pueden interpretar de muchas maneras. Esto incluso les podría ayudar para hacer el bodegón que les dejé de la tacita cromada. Y lo pueden trabajar de esa forma. Si van ustedes paso a paso con, como les digo, de menos a más, con la escala de grises del 10% al 20, 30, 40 o 50%, podrían lograr estos acabados sin ningún problema. Siguiente textura a realizar. Y esta sí va a ser técnica primero con rapidógrafo. Si algunos están realizando el formato ahorita o están haciendo este ejercicio en este momento, me indican. Ahora si no, pues no importa si no lo están haciendo. Algunos sí lo están haciendo. Pregunto. Yo creo que no. ¿Sí? No sé si solo levantó la mano o solo se salió. ¿Hay algún comentario con respecto a este? Si tienen alguna duda de cómo hacerlo. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? ¿Lo podemos trabajar ya a marcadores de colores Esto solo va a ser en o escala de grises. Ok, Sí, gracias. ajá. Sí, eso me preguntaron los del grupo 4 porque no lo íbamos a hacer a colores, porque obviamente esto se miraría más bonito a color. Pero la idea es empezar a adaptar nuestro ojo a los contrastes, ¿no? Y los contrastes se ven muy bien en escala de grises. Era lo que les decía en la clase, no sé si recuerdan, ¿no? Al momento de ustedes escoger una paleta de colores dentro de una ilustración, lo ideal sería de que, bueno, primero escogen la paleta de colores tal cual,
a color, ¿no? O sea, se ven todos los colores, verde, rojo, amarillo, etcétera. Y ya después lo van aplicando en su ilustración. Si ustedes quieren ver si el contraste es adecuado, hagan una vista previa de escala de grises, o sea, convierten en Photoshop, o no sé, dependiendo de la aplicación que ustedes lo hagan, si es de manera digital, vuelvan esto a escala de grises y van a ver si los contrastes están o son adecuados, ¿no? Y si son adecuados es que están escogiendo muy bien su paleta y están pintando de manera adecuada. Tal vez esto ahorita puede que algunos no lo entiendan del todo, o tal vez uno sí, pero esto si en un futuro yo les empezara a llegar a dar ilustración digital en expresión, ¿qué? Visual 5 creo que era, ¿no? Que ya ven ilustración digital en Photoshop. Entonces, ya veremos a profundidad esto. Y como en el temario o el programa del curso este de expresión visual 2, primero se inicia la sección de marcadores, que son 3 clases de las que vamos a tener ahorita, y el proyecto final, que va a ser la evaluación. Obviamente esta, por ser clase práctica, no tiene evaluación teórica, ¿no? Sino solo práctica. Entonces esa evaluación va a valer 10 puntos. Ya después de finalizar esta, ya el siguiente ya empezamos ya con marcado de colores. Entonces ahí si deseas o desean, podríamos hacer otro ejercicio similar a este, pero ya con color para que se vea mucho mejor, ¿no? Y así tengan las dos presentaciones, ¿no? En escala de grises y a color. ¿Hay algún inconveniente con el cómo interpretar esto de realizar la textura satinada o brillosa? Noli. ¿No? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Sí, es sumamente práctico, la verdad. Pregunto por si a alguno pues le cuesta. O sea, no está de más preguntarles y mírele que es que si me va a costar, no sé cómo hacerlo marcador, me da miedo. Siento que me va a morder. No pasa nada. Ahí sí que la pregunta más tonta que quieran hacer, háganla sin pena, ¿sí? Sin el pensar de que, es que mi compañero se va a burlar o qué sé yo. Ok. Siguiente textura, la de madera. Para interpretar madera tampoco es algo del otro mundo, es cuestión de visualizar bien la estructura, ¿no? Como tal. Ok. Siempre inicien bocetando, ¿no? Con el lápiz H o F, no lo vayan a hacer con HB o 2B y todo esto porque si no se van a manchar el formato. Lo ideal sería, perdón, objeto. Lo ideal sería hacerlo primero a lápiz y si les queda bien, ya le pueden echar tinta con rapidógrafo. Ok, si se dan cuenta la estructura de madera, perdón, puede ser variada. Puede que sea una madera muy limpia, que no tenga muchas curvas o muchos nudos, como este, que sí lo presenta, ¿no? Eso depende. Ustedes si han visto muebles de madera, ven que la característica como tal es variada, es sumamente variada. Yo creo que aquí tengo una imagen que lo refleja, creo que lo voy a pasar acá en pantalla mejor. Creo que está aquí. Sí, precisamente esta. La interpretación de madera se podría decir casi que infinita, ¿sí? Y los matices o colores pueden ser también totalmente variados. Incluso algunos llegando casi a tonalidades piel, ¿no? Ya cuando tengan sus marcadores o algunos que tengan las tonalidades piel al interpretar madera los pueden utilizar. Por ejemplo en este puede ser como un morenito canela. O sucesivamente, ¿no? Un poco más moreno, un poco más ocre, un poco más terracota, un poco más arenoso o mostaza, ¿sí? Y a como lo interpretó el ilustrador o el que realizó el boceto, pues lo puede hacer con nudos o limpio, ¿no? O puede hacer el corte transversal de los trozos de madera, ¿no? Que se ven a veces grietas bastante pronunciadas o se ven los anillos del tronco, ¿no? Entonces, eso es muy importante al momento de realizar alguna textura, ¿no? Visualicen, estudien e interpreten. No sirve de nada solo hacer, bueno, tengo la idea, sí, pero no sirve solo tener la idea. Si ustedes quieren que los acabados para una ilustración sean muy buenos, creo que lo pueden interpretar muy bien al estudiarlo. Incluso improvisar a su creatividad, ¿no? Yo puedo hacer esto
Interpretar que ya de hecho ya es un trozo de madera, no una tablita o como ustedes lo quieran ver. Puede ser de esa manera. Pueden interpretarla de esta otra. ¿Sí? Y sigue siendo madera. O sea, es como les digo, es variado e infinito. Sí, lo pueden hacer con más nudos si quieren. Y eso siempre va a ir muy bien. Incluso pueden hacer que la textura de la madera se vea más natural. Si se dan cuenta también es como un grupo de pétalos, no sé cómo lo pueden ver, o como las capas de una lechuga, ¿no? Si ustedes hacen primero una línea guía, que puede hacer esta, ya las otras es como una onda expansiva de agua. Pero lo bueno de esto es de que pueden hacer las capas este, paralelas unas de otras y con cierta separación. ¿Sí? La separación puede ser variada, puede que las hagan juntas o un poco más separadas como en esta sección, ¿no? Es casi como dibujar cabello, por decirlo así, pero siempre va a ir variado. Ok, ahora sí voy a dejar una textura en concreto y ya a través de esto voy a empezar a pintar a marcador. Ya con lápiz ustedes pueden bocetar y si les queda bien y les parece, lo pueden dejar así y ya pueden pasarle rapidógrafo. Puede hacer el 1.1, no, perdón, el 0.1, el 0.2 o el 0.3. Algo que también tienen que tomar en cuenta es que al momento de usar los rapidógrafos hay unos que tienen punto y pueden ejercer presión para hacer esto, ¿no? Eso ya es un adicional, ¿sí? Que incluso dentro de la madera hay pequeñas grietas. Son grietas a veces no tan visibles, pero permiten darle otra característica más natural, ¿sí? Y eso es muy importante al momento de ilustrar. Incluso yo al evaluar esto diría, ok, tienes una muy buena interpretación y criterio de cómo poder ilustrar madera, ¿sí? Pero como les digo, es opcional, lo pueden hacer o no. Ok. Entonces al tener ya mi textura de madera, la interpretación siempre va a ser la misma. Empiezo con la tonalidad más baja. Aquí lo que les recomiendo es dejar segmentos y dense cuenta en algo que yo estoy haciendo. Yo no estoy pintando eh, de esta manera, que voy primero por un segmento y después voy por otro segmento. Yo lo hago de aquí de manera libre. ¿Sí? La madera para pintarla no requiere de que sigas el patrón. Y aquí si no hay problema, si te quedan esos halos que en los que son acá serían negativos, aquí podrían ser positivos, ¿no? Como esto que acabo de hacer ahorita, ¿no? Que quedan ya esos halos de marcador. Eso va muy bien porque lo que está generando son esas hebras, esos, ¿cómo le llamo? Esas capas que tiene la madera, ¿no? Que son características del mismo. Ya al terminar y quedar concluido con esto, puedo seguir con la siguiente tonalidad de gris, ¿no? Sigo con la siguiente tonalidad si deseo.
La idea siempre sería pintar rápido. Tampoco sumamente rápido, porque lo que tienen que empezar a adaptar es su mano a ciertas velocidades y ciertas presiones. Créanme que todos estos ejercicios le van a ayudar para ir modelando la mano. O sea, si quieren, como les digo, estar siempre presentes en lo que es el mundo de la ilustración, estos ejercicios van muy bien. ¿Sí? Y ahí está la siguiente textura de madera. ¿Hay algún comentario o duda al respecto? Pregunta, eso también depende del, cómo, o sea, la punta del grosor del marcador, ¿no? Ah, O perdón. sea, ¿Sí? sí me debe entender, ¿no? Sí, sí, te das a entender. Eh, Mira, vamos a hacer una prueba aquí. Voy a ponerlo esto de modo normal. Ahí está, como que si fuera tinta. Sin ninguna presión. Este es el 0.1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Digamos que el 8 es sumamente más grueso, ¿no? Esta es la característica nativa de los grafiógrafos, ¿no? Tienen un solo trazo. Aunque tú le ejerzas presión, siempre va a tener un trazo uniforme. A diferencia de los marcadores finos con punta de pincel, ¿no? O de los que ustedes compraron que tienen una puntita fina, ¿sí? Entonces esta sí les permite generar presión y hacer esto. O los plumones que son para lettering, que son como lapiceros pero tienen punta de pincel también, de color negro. Creo que también vienen en el set de colores y escala de grises, pero obviamente no les voy a pedir que compren eso. Ya sirve de hecho de que tengan los Prismacolor o cualquier otro marcador que ustedes hayan comprado y que tengan las dos partes del pincel de dos puntas distintas, que será punta pluma y punta biselada, ¿no? Entonces eso les permite generar esa presión. Entonces al tener esa presión ustedes pueden hacer esto. Incluso, no sé, te diste cuenta que yo hice, perdón, no es acá, aquí está. La ilustración como tal, o sea, tracé una línea y ya después vine, hice otro segmento y la empecé a pintar. Eso es opcional, si en dado caso ustedes no tienen, ustedes les pueden dar ese efecto como que ejercieron acá presión. Pero si yo tengo esos plumones o esos marcadores, entonces ya puedo ejercer esto y dar presión, ir suave, reducir la presión y ya. Entonces ya aquí ya lo construí. Si quiero dar otro repaso porque quiero que aquí quede más la grieta de la madera, lo puedes hacer así, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, ahora sí, Ah, claro. perfecto. Vamos a ir con la siguiente textura, que sería la de mármol. La de mármol podría tener un poco de semejanza con la que es de cristal, ¿no? Solo que en este aspecto el mármol es como si tuviera trazos en forma de relámpago, ¿sí? O puede ser, no sé cómo lo puedan ver ustedes, humo, olas, una corriente de agua. No sé, hay muchas interpretaciones como tal y cómo pueden hacerla, ¿no? Eh, Tener ese criterio al momento de evaluar una textura, eso es bastante vital, ¿sí? Ayuda bastante por lo menos a tener ese criterio, esa imaginación de que todo por lo menos tiene como, no sé, una relación de formas. Mármol. Y tampoco hay mucho problema a la hora de interpretarlo, ¿no? Estudiar bien esto, ok. Yo ya le di semejanza a que esto puede ser una, como les digo, una secuencia de rayos, relámpagos o humo,
¿A qué me refiero con esto? Al momento de los trazos, ¿no? Puede ser una secuencia de olas. Como les digo, puede ser algo similar a esto o a esto, la madera o el cristal. Pero todas se van entrelazando una con otra, ¿sí? Puede ser como una secuencia de cabellos despeinados, ¿sí? Puede ser esa interpretación o una interpretación un poco más homogénea. Como les digo, si ustedes tienen marcadorcitos así de lettering, podrían hacer esto. Aquí estoy ejerciendo presión. Voy despacio, ejerzo presión. ¿Sí? Ya tengo la textura de mármol. Solo dense cuenta que la roca es como es una, ¿cómo se le puede decir? La roca es como elementos minerales compactados a presión a través del tiempo, ¿sí? A través de algún cataclismo, terremoto, erosión de ríos, de lagos, ese impacto entre el agua y la roca, ¿no? Al momento de que se va puliendo. O sea, es una amalgama de muchas cosas. Y, y como les digo, puede que tenga mucha similitud al momento de hacer la textura de lo que es madera o reflejo, pero siempre va a mantener un orden diferente. Y esto lo digo con el fin de que va a tener una similitud al momento de ejercerlo o dibujarlo, ¿no? Y como ya tengo mi sección ilustrada, ya puedo aplicar lo que es el color a marcador. Tampoco es algo del otro mundo al momento de pintar. Siempre iniciando con el primer tono, el más claro. Entonces, evalúo otra vez la ilustración. Si no me queda claro cómo empezar a pintar, entonces veo que tengo segmentos acá de 10%, de 20%, 30% y aquí van entre 40 y 50. Ok. Puede que yo tenga la idea de querer cubrir todo en un solo color de 10%. Para pintar todo esto, siempre voy a tener que hacerlo rápido, ¿sí? Y mantener una presión en mi mano, o sea, una presión uniforme para que quede bien. Ya después puedo empezar a aplicar las otras tonalidades, ¿sí? Miren, en conclusión de todo esto es un juego de presión, ¿sí? Entre más presión ejerza al pincel o al marcador, obviamente más tinta va a chorrear. ¿Por qué? Porque lo estoy apretando. Y escojo ya el siguiente punto. Y la idea también es ir soltando la mano, sin miedo. Ahí sí que háganlo con mucha seguridad. Y si tienen su hojita para hacer pruebas, hagan primero las pruebas y si están seguros de que se ve bien o va a salir bien, ya pueden pintarlo en el formato, ¿sí? Y ahí ya tengo la textura de mármol. Y creo que vamos a ver, la otra sería la textura de roca. La roca, al igual que la madera, tiene diversas interpretaciones. También pueden ser ladrillos, rocas más apiladas, rocas desiguales, algunas uniformes, otras que mantienen una retícula también totalmente uniforme. Otras son más quebradizas, ¿no? Como fachaletas, así tipo marmoleado. La interpretación puede ser como ustedes deseen.
roca o piedra. Ahorita voy a hacer las dos versiones acá en estos dos últimos cuadros, ¿no? Que sería la que va apilada de manera no tan uniforme, ¿no? En segmentos similares, como que si voy a hacer la textura de agua. Y la otra va a ser en segmentos cuadrados, como la de bloque o ladrillo. Algo que me recordó mucho cuando estudié arquitectura es de que este tipo de roca tiene que tener un ángulo de 90 cada esquina, ¿sí? 90%, no tiene que ir tan cerrado, tiene que ser bastante abierto. Entonces, al bocetar, tengan cuidado de ir colocando muy bien sus rocas. Y es lo mismo que pasa con el agua, si se dan cuenta. Casi como que si estuviera dibujando pentágonos. ¿Sí? Aquí tienes también un cierto grado de dificultad al momento de pintar, y eso, como les digo, depende de la calidad del marcador. Ahí sí que esto va a ser bastante tedioso y lo van a seguir recordando casi que el resto de sus vidas, pero siempre iniciando con los primeros tonos, ¿sí? Lo que pasa es que al iniciar con los primeros tonos lo que te permite es tener preparado el fondo para ya tener un previo color. Aquí no importa si se pasan, ¿sí? Porque esto, lo que son las sisas, ¿no? Las divisiones entre rocas, va a ir pintada o de un color más claro, bueno, puede ser un poquito claro, o un poquito más gris, o un poco más oscuro, si lo ven en el ejemplo de aquí en la parte de arriba. Otra manera de pintar bien es que lo pinten de manera circular. No sé si están viendo cómo se mueve el cursor, luego de manera circular, para poder rellenar bien y tener control de que yo no me salga tanto de la orilla. Me acabo de percatar que aquí no le di seleccionar este cuadro. Ya después de esto viene un punto muy importante e interesante para dar ese alto relieve que tienen las rocas que sobresalen al momento de pegarlas en una pared o estar sobre un piso y así. Y es que lo que hago es pintar y dejar una orilla. Y ya cuando termine de pintar todo, se van a dar cuenta de que tiene ese como efecto de que son rocas que están sobresaliendo o generan alguna especie como de bulto, no sé cómo lo quieran ver o cómo lo vayan a interpretar, pero esa es la idea.
Incluso pasa lo mismo en color. Mira, si se dan cuenta, dejan un segmento a la par de luz, que podría ser de esta manera. Hay un marcador que es blanco, es como, ajá, un marcador totalmente tinta blanca, que lo que podrían hacer es eh, darle reflejos donde quieran ustedes que vaya la luz. Para darle esa característica. Ahorita todavía no he terminado. Se puede seguir con el otro, la otra tonalidad de gris. Ya sería tal vez un 40%. Aquí no importa que la figura tenga la misma forma de la roca, se pueden variarla. Ya saben que las rocas al momento de partirlas o cortarlas también no son tan uniformes que digamos. Bueno, más en este aspecto. Entonces ya veo, y si ya todo está bien, ya empiezo a pintar la sisa. En otra tonalidad más fuerte de gris. Como les decía, si son marcadores a base de alcohol, esto se tendría que funcionar muy bien. Otro aspecto importante, tal vez que no resalte tanto, es hacer texturas con el mismo marcador y la punta, y haciendo como grumitos. Pueden hacer con el mismo marcador y después detallar con rapidógrafo. Imagínense que ya tengo un rapidógrafo a la mano y vengo y puedo hacer ya otras texturas, ¿no? Es opcional. Incluso con el marcador blanco en la sisa podría colocarle destellos de minerales, ¿sí? Sí, hay marcadores de tinta blanca, de hecho, que ya venden. Esos creo que valen como 16 quetzales cada marcadorcito. Pero les iría muy bien. Y ahí tenemos la otra textura, ¿no? De roca. No sé si hay eh, algún comentario al respecto. ¿Se dan cuenta cómo la textura en la roca es un poquito más elaborada? Es un poquito más... bueno, a mí me gusta, es bonita, ¿no? Tiene más característica que el resto. Pero, pues como les digo, depende de la técnica, se puede lograr muy bien. ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Ok. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Todo chido. Este. Sigamos con la última.
Ya con esto ya casi terminamos y les explico el segundo formato rapidín y ya pues terminamos la clase de refuerzo de que como les digo es más que todo esto lo quería hacer para una guía para que hicieran bien su tarea para que tengan una noción de cómo hacerla, ¿no? Ya con esta guía pues ya no va a haber ningún problema de que lo realicen, ¿no? Y ya la otra textura que sería de ladrillo. Para finalizar, yo creo que es esta, ¿no? Sí. Ah, no, esta es la de la roca. Ladrillo. Como les digo, aquí también pueden hacer uso de una regla, ¿sí? Pueden hacer los ladrillos tradicionales, voy a hacer rápido. Pueden hacer los ladrillos tradicionales que van de esta forma, ¿sí? O pueden hacerlos un poquito más, no sé, más agraciados, ¿no? Que hay a veces ladrillos que están sobre otros ladrillos. Sí, esto es opcional. Lo pueden hacer de esa manera o pueden hacer tradicional. Hagámoslo tradicional ahora. ¿Sí? ¿Sí? Disculpe, licenciado, subirá las imágenes, las que tiene de fondo. Sí, esas imágenes de referencia más el video que se está grabando ahorita lo voy a subir para que les quede. Ya creo que lo van a poder descargar. Ok, y el otro que sacó que era como de los asurados también. También, eso es lo que vamos a hacer ahorita, nomás termino este. Ok, Ok, muchas sí, gracias. no, no hay pena. Ok, con el ladrillo tampoco hay pierde en similitud a lo que se hizo anteriormente. ¿Sí? Siempre iniciando con nuestro gris al 10%, puedes pintarlo de manera general para preparar el lienzo, ¿sí? Solo que ojo al dato acá, para que tengan como una textura de cepillado o raspado, lo recomendable sería que pinten siempre y solo siempre de manera horizontal. Si se dieron cuenta, acá en la textura de roca no fue así ni horizontal, ni vertical, ni arriba, o sea, fue mixto por completo, ¿sí? En cambio acá para tener esta textura como les digo, de cepillado, sí sería recomendable hacerlo de esta manera. Y sigo con mi marcador de 10% para generar estas franjas. Si quieres puedo pasar al 30% o 20%, como ustedes gusten. Puedo incluso dar solo brochazos y no terminar solo el trazo. Si quiero que quede un poco más pronunciado, ya solo agrego unos reflejos. Y nada más. ¿Sí? La sisa, como les digo, pueden dejarla de una tonalidad. O sea, si quieren hacerlo así y saben que la sisa va a ser oscura, de una vez van a pintar acá. O sea, ahí sí lo van a pintar todo. Pero si quieren evitar y que la sisa sea blanca, entonces obviamente van a tener que pintar ladrillo por ladrillo para que esto les quede blanco. Porque después ahí ya no pueden retorcer. No sé si me explico. A no ser que tengan un marcador blanco y pues le quieran pasar marcador blanco encima. Pero ahí sí que depende de si el resultado les va a quedar bien o no. Entonces, en este caso yo voy a
a utilizar un marcador pues al 50 o 60% y voy a pintar. Lo ideal sería no levantar el marcador mientras estoy pintando. Yo sé que va a costar un poco adaptarse a esto de no levantar el marcador y mantener siempre una presión. Eso, como les digo, es cuestión de disciplina. ¿Sí? Ahí quedó. Ok, digamos que ya tengo mi textura, ¿no? Como tal de lo que es ladrillo. Y aún así, para darle más característica, también sus reflejos, ¿no? Solo en una sola dirección, ojo. No va a ir en eh, todo el alrededor del ladrillo. Y después lo que le sigue acá, que es lo interesante, es la sombra. Pero ahí creo que va a tener que ser otro color un poco más fuerte, que sería lo opuesto. Ya eso me permite darle un relieve, si se dan cuenta, ¿no? Ya tiene un realce. ¿Se dieron cuenta? Y de igual forma, pues puedo hacerle grumitos, ¿no? Para darle aún más característica. Y con el rapidógrafo al final, darle detalles. ¿Sí? Ya saben que los ladrillos a veces tienen rasguños, golpes, no sé, una leve rajadura. ¿Sí? Entonces eso ya también es opcional. Eso sí se lo dejo a criterio de cada quien, ¿no? Y esa sería ya la interpretación final de las texturas, ¿sí? No es nada del otro mundo. La verdad solo es estudiar muy bien cada imagen para poderlo interpretar bien. ¿Comentarios? Ninguno, yo creo que todo está bien entonces. Ya con esto entonces pasamos a lo último. Voy a guardar todo esto en una sola carpeta. Texturas. ¿Sí? ¿Sí? Ah, genial. Ok, gracias. Pensé que habías levantado la manita. Y seguimos ya con la última fase, que es la de... Creo que sí, aquí es que tengo varias imágenes, de hecho. Estas imágenes, todas estas que tengo acá de referencia, las voy a subir, ¿sí? Miren, aquí para piedra, como les digo, es bastante variado, ¿no? O sea, pueden hacer la interpretación que ustedes quieran y todo se asemeja también a lo que es la textura de piedra. Todo va a ser piedra, o sea, es un indicativo general. Incluso en la manera en que los ashurados también pueden generar luz y sombra, ¿no? En elementos. Aquí hay otra de roca, ¿no? Con puntillismo, ashurado vertical, horizontal, mixto. Estas imágenes las voy a compartir, así que no se preocupen. Y es lo que les decía yo, la importancia del ashurado sobre los elementos a ilustrar, sean ventanas, techos, suelo, no sé, las ramas de un árbol, como las ilustraciones que les mostré acá, ¿no? Yo creo que creo que aquí se ve más, se ve mucho mejor, ¿no? Y una interpretación como tal de luces y sombras con ashurado es sumamente exquisito, ¿no? Al momento de ilustrar eso hace que la ilustración tenga bastante característica, incluso en la interpretación de luces y sombras. Y la imagen también que mostré en el sábado pasado, ¿no? En la interpretación mixta, ¿no? Para las nubes, para el cielo, para el follaje y las casas, ya con mezcla de marcador, ¿no? En escala de grises para hacer las sombras. Pero bueno,
Entonces, interpretación de Ashurado, como les digo, nada del otro mundo. Esto ya casi, este formato sí va a ser como una versión plana, ¿sí? Pero planas que, créanme, les va a servir bastante. Siempre pueden utilizar una reglita chiquita o si se sienten capaces de hacerlo al pulso, háganlo al pulso, ¿no? Por consecuencia. Ustedes sigan el patrón que ustedes deseen. Aquí no hay ningún problema si tal vez este segmento no casa con el otro. Siempre es mantener una postura, pero obviamente los grupos no tienen que ser iguales a otros. Incluso aquí puedo ir en diagonal si quiero, ¿no? Es como que si estuviera haciendo un entretejido. Esto sirve mucho si yo quiero dibujar una canastita, ¿sí? Es que eso es a lo que voy. Que cada textura puede tener una función en concreto. Incluso me lo imaginé. ¿Para qué podría ir esto que se ve como entretejido? Para una canasta, no sé, una bolsa, un sombrero. En el momento de dibujarla, pues ya hago este entretejido, ¿no? Y se vería bien, ¿sí? El ondulado podría ser para cielo, para agua, para tejas. Y es mantener la mano totalmente uniforme. ¿Saben qué? Si quieren hacerlo en cuadros chiquitos, lo van a terminar rápido. Si hacen en cuadros sumamente grandes, créanme que va a ser muy tardado. Entonces, recuerden que a veces la proporción para llenar o rellenar un espacio, entre más pequeño, más fácil rellenar. Entre más grande, pues sí se van a tardar mucho. Y créanme, no es sumamente importante si se pasan, si hacen esto y se van por otro lado. O sea, traten la manera de evitar que eso les llegue a suceder, ¿sí? Háganlo con paciencia, pónganse musiquita, relajen su mano, relájense ustedes. Créanme que esto también es un ejercicio bastante de relajación. Si están totalmente estresados y empiezan a hacer esto, créanme que su mente se va a concentrar mucho en poderlo ejecutar. Aparte que esto ayuda mucho también a soltar la mano, ¿no? Que es lo que más se quiere, lo que más se desea. Tampoco pido mucha perfección, tampoco pido que esto quede mal, ¿sí? O sea, no quiero esto, ¿no? Y que hagan esto y que siguieron acá, no. Háganlo de manera uniforme, háganlo bien, háganlo como puedan, pero háganlo bien. Y así podrían seguir con el sinfín de texturas que hay. Las texturas que voy a dejar y voy a subir a la plataforma va a ser a discreción de cada quien. O sea, si me gustó este, haces este. Si me gustó este, haces este también. Entonces, la idea es que también se pongan una meta, un propósito, un reto, ¿sí? Para poder ver qué tan pilas pueden llegar a ser de dominar todo esto, ¿sí? Incluso si desean pueden hacer pequeñas guías con lápiz, ¿no? Todo esto va a ir a tinta. Incluso pueden jugar con los grosores de rapidógrafo, eso lo haría bastante interesante. ¿Sí? Y el de colochitos, pues obviamente suelten su mano. Y rellenen este con colochitos sin fin de veces, ¿sí? Hasta terminar, sin soltar la mano. No lo vean como una tarea tediosa de, ay, pinches ejercicios repetitivos que parecen planas. No, esto ayuda mucho. Como les digo, yo que seguí dibujo técnico para arquitectura, o sea, estudié el bachillerato en dibujo técnico, la arquitecta, que era pues maestra mía obviamente, nos puso a hacer esto, estas planas. Ayudan mucho a soltar la mano, ayudan mucho a perder el miedo, o por lo menos a sentirnos seguros de
que cuando nosotros tomemos un instrumento, ¿sí? Sintamos de que no nos va a temblar la mano al momento de bocetar. Incluso hasta podrían quedar aquí como acabados interesantes, podría rellenarlos estos, ¿no? Y generar algún cuadro muy interesante y bonito. No sé, o sea, son cosas que se me ocurren. Pero para mí es bastante satisfactorio hacer este tipo de cosas, ¿no? Y por eso se los dejo como parte de la tarea porque sé que les va a ayudar.